Hacia el año 7000 a.C., el hombre andino empezó a domesticar los principales componentes de su dieta, como la papa, el maíz y los demás granos. Afortunadamente, en los últimos años hay una campaña por reivindicar la dieta andina, especialmente sus granos y en este caso la quinoa. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y el tema de hoy es la quinoa y los granos andinos. Buenas noches a todos, buenas noches Juan Luis. ¿Cómo estás? Bueno, hoy ya tenemos un tema interesante, ¿no? La quinoa, este producto que en realidad a mí me encanta, me parece riquísimo, que tiene un alto valor nutritivo, tiene una cantidad de proteínas muy alta que la gente no sabe y realmente se pueden utilizar de diferentes maneras en la gastronomía, ¿no? Sí, y afortunadamente en los últimos años ha habido una campaña bastante exitosa, no solamente de Perú, sino también de Bolivia y Ecuador, por revalorizar no solamente la quinoa, sino los granos andinos en general. Y esta noche, para el tema que nos convoca, tenemos a dos grandes invitados. A mí me toca presentar al ingeniero Mario Tapia Núñez. Él es agrónomo y especialista en cultivos andinos. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Así es, y para complementar este tema está con nosotros también José Luis Higashioka, que es chef. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, empecemos con usted, ingeniero. Háblenos un poco del panorama que tenemos respecto a los granos andinos, aparte de la quinoa, por supuesto. Bueno, en primer lugar presentarlos, ¿no? Tenemos 4 importantes granos andinos, la quinoa, la cañigua, que es pariente muy cercana, la kiwicha, que también es muy conocida, y una también leguminosa como el tarwi o chocho. Estos 4 granos andinos fueron domesticados hace más de 5000 años en el Perú prehispánico. Ahora, explíquenos un poco, grano es un término genérico y leguminosa es un término más particular. Explíquenos qué cosa es una leguminosa. Leguminosa, como su nombre lo dice, pertenece a la familia de las leguminosas, o sea, tipo frijol, bayar, etcétera, que también son originarios de acá. Menestras. Menestras, que claro, incluye menestras también introducidas, como la lenteja, etcétera. Pero lo importante es que los granos, y en esto quisiera enfatizar, muchas colegas y público en general llama cereales a los granos andinos. Ahí sí hay una diferencia, los cereales son gramíneas y estos granos son otras familias botánicas. Tiene también características diferentes, anatómicas y agronómicas. Entonces los granos andinos, la gran ventaja que tenemos es que se pueden adaptar desde 0 metros al nivel del mar hasta más de 4000 metros. Y eso fue la razón por qué estos granos eran tan importantes en la nutrición prehispánica. Pero productos como el tarwi, por ejemplo, este grano en verdad es muy poco conocido, por ejemplo, acá, ¿no? Se utilizan otro tipo de leguminosas y no se utiliza mucho este. No sé, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué pasa? ¿O cómo hacemos para potenciarla? A ver, en primer lugar, decir qué Perú tenemos, ¿no? Hay 2 Perús, ¿no? El Perú urbano, costeño, occidental, pero si vamos a Ancash y le pregunta al 80% de la población, el tarwi, el chocho lo conoce. Claro. Si vamos a Junín, de igual manera, o en Puno, etcétera. Pero lo que mencionaba, que era importante, el valor nutritivo, ¿no? Que mencionó muy acertadamente. Sí es cierto que tiene 14, 16% la quinoa, vamos a hablar de la quinoa. Lo importante es su calidad nutricional, claro. O sea, su composición en aminoácidos. O sea, hay proteínas, la soya, por ejemplo, es una proteína no muy nutritiva y valiosa. En cambio, la quinoa tiene, por ejemplo, un aminoácido, y esto es importante en la nutrición, sobre todo en niños, que es la lisina. Y la lisina es la generadora de las células nerviosas, o sea, la formación de la mente, el cerebro, la inteligencia. Por eso es importante estos granos andinos, quinoa, cañigua, kiwicha. ¿La cañigua y la kiwicha también tienen esa propiedad de la lisina o no? Los 3. Ajá. Los 3.
Y para mencionar una anécdota, una vez el Premio Nobel de la Paz, Norman Borlaug, promovía el opaco 2, un maíz que tiene un poquito más de lisina, porque el maíz es pobre en lisina, y lo querían introducir. Yo le decía, ¿pero para qué? Si tenemos la quinoa, es combinar en nuestra alimentación la quinoa y no depender de un maíz como el maíz opaco 2. Claro. Ahora, José Luis, sin entrar, bueno, hablando también de la quinoa, pero de los granos andinos en general, ¿cómo se pueden utilizar actualmente en la cocina, digamos en la cocina urbana? Porque ya sabemos que en el campo, en el interior del país, se consumen mucho estos granos, pero háblanos de los granos en general, no necesariamente la quinoa. Correcto. Bueno, en realidad se utiliza mucho dependiendo de la característica. Por ejemplo, en quinoa hay un universo de quinoas. Si hablamos de la quinoa roja, es una quinoa que tiene un sabor muy especial cuando se utiliza en forma crocante. ¿Ya? Por decir, el chaufa, el tacutaco. La quinoa blanca se utiliza en todo lo que nosotros conocemos y puede servir también inclusive para hacer ciertos tipos de postres en los que reemplaza muy fácilmente al arroz, pero no con la calidad que reemplaza la quinoa roja en ciertos platos. La cañigua y también en este caso la kiwicha tienen la característica de tener una sustancia que es, digamos, más aglutinante y que sirve para poder hacer, por ejemplo, un tacutaco de granos andinos. Puede reemplazar muy fácilmente a lo que es el frejol. Y puede ayudarnos a hacer ciertas texturas, aparte que el sabor es característico y especial para cierto tipo de dulces. O sea, cada uno de los granos andinos tiene características gastronómicas distintas, pero se complementan entre todos ellos, ¿no? Y de todos esos también se puede generar harina, por ejemplo. Claro. ¿O no? Hay dos tipos de harina que lo menciono así muy cortamente. Uno es la harina que estamos acostumbrados, que es una harina de trigo. Sí, la de trigo, y también la harina de quinoa, que estamos acostumbrados, que es una harina cara. Pero hay una harina que es muy superior y es mucho más barata, que es la harina de quinoa germinada. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? En ese frasco que está allí, hay una medida de quinoa, le pongo 2,5 de agua, lo dejo 12 horas, lo volteo y lo dejo germinar cerca de 2 días. Cuando lo saco y lo seco, prácticamente ha triplicado el peso. Pero ¿qué ha pasado? La cantidad de vitamina C ha aumentado 8 veces. La cantidad de vitamina A ha aumentado 5 veces. Y así la propiedad digestiva del aminoácido, que normalmente está por 74, pasa a más de 90. Y obtengo un alimento que es mucho más barato que la quinoa, yo diría mucho más barato que la tercera parte, ¿ya? Y con una calidad alimenticia por lo menos el doble por kilo. Entonces tengo que, con esto rompo el mito de que la quinoa es cara, porque fíjense, ¿qué tipo de quinoa es la que utilizo? No la quinoa perlada, ni tampoco la quinoa lavada, porque tienen un proceso que se lava y se pone a secar a 58, 60 grados, no permite germinar, sino la quinoa tal como la recogen. Esto me sale aproximadamente 2 soles, 2 soles 50 menos por kilo. Esa simplemente le hago una lavada y después la triplico fácilmente en peso. Con esa técnica de ponerle el doble de agua. Sí, y se puede hacer comidas muy fáciles, muy baratas y muy ricas. En 1 minuto una receta. Miren, de allí saco una taza de esta quinoa germinada, le pongo una cucharada nomás de cacao, o si quieren chocolate, con 2 de miel. La extiendo sobre un papel manteca y la dejo secar 6 a 8 horas. Y tengo un crispy, que es un choco crispy, que viene a ser un complemento muy grande en prebióticos y probióticos
superior al yogur, porque está sobre lo que es la flora intestinal nativa, o sea, hecho a nuestro medio. Claro. No como en que, por ejemplo, se trae el Lactobacillus vulgaris, que lo importamos. Entonces, como está hecho para un medio ecológico distinto, combate otro tipo de bacterias distintas. Claro. Y, bueno, lo mismo se puede hacer con harina de algarrobo o con harina de maca. Ya, claro, también. Ahora, ingeniero, un poco retrocediendo en el tiempo, me interesaría saber cómo los antiguos peruanos consumían este tipo de granos, teniendo en cuenta que en la dieta andina tradicional no existía pues la carne de res, la carne de pollo, las lentejas, los garbanzos y por supuesto los lácteos o la leche y todos sus derivados, ¿no? ¿Cómo consumía el hombre andino estos granos? Bueno, lo importante es, y usted lo ha dicho, de que al no tener leche, o sea, proteína de ese tipo animal, tenían que reemplazar con alimentos vegetales, pero de calidad. Claro. Por eso el énfasis en los granos andinos, que por ser de esa familia, no son cereales, tiene una calidad de proteína muy alta. Ahora, ¿cómo los consumían? Es bien interesante, el doctor Pulgar Vidal, Javier Pulgar Vidal, el doctor... varios que han estudiado la nutrición prehispánica, notaban que lo interesante es que mezclaban productos de diferentes sitios, ¿no? O sea, esta verticalidad, el acceso a diferentes alimentos, los pisos ecológicos, exactamente, podían tener un balance de la dieta bastante bueno. Por ejemplo, para decir algo importante, ¿no?, es los granos andinos, los tubérculos andinos, los frutales andinos, que tenemos más de 14 frutales nativos, y también las raíces, ¿no? Por ejemplo, la raíz de la racacha se combina muy bien con estos granos andinos para tener platos. Esa era la razón de una mejor alimentación. Ahora, usted dijo que los granos andinos se pueden cultivar desde el nivel del mar. ¿Todos? O sea, no solamente la quinoa, sino los... No todos. Ah, ya. Hablemos de la quinoa, ¿no? La quinoa, en el Museo de la Quinoa que hemos inaugurado en el campo de exposición de Lima, se muestra cómo hay quinoas a nivel del mar. Bueno, esa fue una primera clasificación, ¿no? Quinoas de nivel del mar, que curiosamente se cultivan en Chile, y la razón que se cultivan en Chile es porque los mapuches continuaron y cultivaron y domesticaron la quinoa, que allá se llama quinoa. Tenemos quinoas de ceja de selva, que tenemos en los yungas. Tenemos quinoas en valles interandinos, o sea, estamos hablando de 2.500, 3.000 metros, y quinoas de altiplano. E incluso unas quinoas que se llama quinoa de los salares, que da al sur de Bolivia en las condiciones más secas. ¿En dónde se produce más quinoa en todos esos lugares? En el museo, o la más común, digamos. En el Museo de la Quinoa, ahí tenemos un mapa donde se muestra que el sitio de centro de domesticación y diversidad es el altiplano peruano-boliviano. Y justamente ahora nos vamos a profundizar aún más en el mundo de la quinoa en el siguiente segmento.